Uri decidió devolver la empresa a su madre, pero ¿es esta la decisión más grande y dolorosa de su vida? A pesar del dolor en su corazón, Uri optó por dejarlo todo, no solo la empresa sino también a su familia. Caminó cargando con un peso enorme y se detuvo junto al río, un lugar lleno de recuerdos con Tutieu. Tutieu, quien siempre estuvo a su lado, ahora no pudo retenerlo. Hizo todo lo posible para que él regresara, pero Uri ya estaba demasiado lejos para volver. ¿Habrá alguna oportunidad para que su amor se cure o todo está irremediablemente perdido? Sigue la historia para descubrir la respuesta a un amor lleno de lágrimas y decisiones que marcan el destino. La conversación entre Uri y su madre se desarrolló en un ambiente tenso, con palabras cruzadas sobre la empresa Tien Truong, que la familia había construido con tanto esfuerzo. Uri, en una decisión importante, había decidido devolver una parte de las acciones de la empresa a Balan, quien siempre creyó que tenía derechos sobre la compañía. Sin embargo, su madre, quien siempre había controlado tanto la empresa como la familia, se opuso rotundamente a esta decisión. No podía aceptar que su hijo hiciera algo así, considerando que era un acto imperdonable que podría dañar todo lo que ellos habían logrado construir. La madre de Uri interrumpió con voz firme: «Esta empresa es algo que hemos construido entre madre e hijo. ¿Por qué quieres devolverla a Balan?» Uri, enfrentándose a una verdad difícil de aceptar, solo pudo explicar que devolver las acciones era necesario para proteger los intereses de la familia y de la empresa en el futuro. Sin embargo, su madre no aceptó este argumento. La tensión familiar comenzó a aumentar a partir de ahí. La relación entre madre e hijo se fracturó, cada uno con sus razones, pero ninguno dispuesto a ceder. La historia no solo trata de una decisión empresarial, sino también de malentendidos, diferencias de perspectiva y conflictos que no se pueden resolver de inmediato. Esto no solo generó un enfrentamiento entre Uri y su madre, sino que también complicó aún más la situación familiar, especialmente cuando comenzaron a salir a la luz secretos sobre la empresa. La discusión entre Uri y su madre no mostraba signos de calmarse, y la situación de la empresa se volvía cada vez más tensa cuando Lin, la contadora de Uri, trajo un conjunto de documentos que afirmaba estaban relacionados con la empresa Tien Truong y actividades sospechosas de las que Uri nunca había sabido. Estos documentos inmediatamente pusieron a la madre de Uri en un estado de pánico, sospechando que todo esto era un intento de Lin de complicar aún más las cosas. Ella insistió en que los documentos que Lin había traído no podían ser reales y que no tenían ninguna relación con la empresa. Sin embargo, Lin no cedió. Ella defendió con firmeza su punto de vista y continuó haciendo todo lo posible para convencer a Uri y a su madre de la gravedad del asunto. A medida que pasaba el tiempo, Lin se mostraba cada vez más decidida, llegando incluso a acusar a la madre de Uri, alegando que ella estaba involucrada en las decisiones que habían llevado a la quiebra de la empresa Tien Truong. Esto fue un gran shock para la madre de Uri, quien siempre había participado en muchas de las decisiones clave de la empresa. Sin embargo, ella no podía aceptar esa acusación. Defendió su inocencia, asegurando que no tenía nada que ver con los problemas financieros de la empresa, y que por supuesto no había hecho nada incorrecto. Estaba convencida de que Lin estaba tratando de sembrar caos y que los documentos que había traído solo eran pruebas falsas. La conversación entre los tres se volvía cada vez más tensa y llena de contradicciones. La madre de Uri seguía defendiendo su honor y todo lo que había hecho por la familia, mientras Lin insistía en la gravedad de la información que traía. Uri se encontraba atrapado entre las dos, sintiéndose impotente y confundido. No sabía en quién confiar. Aunque siempre había confiado en su madre al mirar los documentos que Lin había presentado, no podía evitar dudar. La sensación de agotamiento y duda comenzó a invadir a Uri.
Cuanto más se enfrentaba a estas dudas, más se sentía cansado. Los secretos de la empresa empezaban a salir a la luz, lo que obligaba a Uri a tomar decisiones difíciles. No podía saber cuál era la verdad y si lo que sabía sobre su familia era realmente lo que estaba sucediendo. Parecía que todo a su alrededor se estaba desmoronando y solo él podía encontrar la respuesta, aunque el camino por delante parecía increíblemente difícil. Todo parecía haber escapado de control. La relación entre Uri y su madre se había vuelto tan tensa que ya no había vuelta atrás. La madre de Uri, en un arrebato de ira, no pudo controlar sus emociones cuando Uri decidió devolver la empresa a Balan. Le dijo a Uri que si él hacía eso, ya no confiaría más en él, y que la relación entre madre e hijo nunca sería la misma. Pero Uri, después de todo lo que había pasado, no podía seguir soportándolo. Se sentía agotado de vivir a la sombra de su madre, de estar bajo el control de decisiones que no podía manejar. Ya no quería ser el director de la empresa. No quería seguir atrapado en el ciclo interminable de la familia y el trabajo. A pesar de lo doloroso que era Uri, decidió dejarlo todo atrás. No solo devolvió la empresa a su madre, sino que también se alejó de su familia. Esta decisión fue un golpe fuerte para la madre de Uri, quien no podía creer lo que su hijo acababa de decir. «No puedes hacer esto, Uri. Eres mi hijo, no puedes irte así», le dijo su madre entre rabia y dolor. Pero Uri ya no pudo escucharla más porque estaba demasiado agotado de todo. Uri, aunque amaba profundamente a Tutieu, sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Sentía que necesitaba irse a encontrar otro camino, un lugar sin las presiones de la familia, la empresa o el amor. Dejó todo atrás para encontrar la libertad que tanto había anhelado. Uri arrastraba su maleta por el pequeño camino que llevaba al río, el mismo lugar donde él y Tutieu habían compartido tantos recuerdos. El paisaje seguía tranquilo, pero dentro de Uri una tormenta emocional rugía con fuerza. Se detuvo mirando el río como si fuera el último lugar donde pudiera encontrar paz antes de tomar la decisión de dejarlo todo atrás. En ese momento, Tutieu regresaba de vender pasteles y al ver a Uri solo junto al río, sus ojos se llenaron de preocupación. Se acercó a él y sus ojos brillaron al ver la maleta como si estuviera preparando su partida. «¿A dónde vas?», preguntó Tutieu, su voz temblorosa. Uri se volvió, miró a Tutieu con los ojos tristes. Había llegado el momento de contarle todo. «He devuelto la empresa a mamá. Ya no hay nada que me haga quedarme. Tengo que irme, Tutieu. No puedo seguir viviendo en este cansancio». Tutieu se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Había amado a Uri, había depositado tantas esperanzas en su relación, pero ahora todo se desmoronaba. «¿Por qué así? ¿Por qué decides irte?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. «No puedes quedarte. No quiero que te vayas. Quiero que superemos todo juntos». Uri guardó silencio sin poder responder de inmediato. El amor y la familia, ambos eran cosas que debía dejar atrás. Habían compartido tantos recuerdos, pero ahora sentía que debía encontrar su propio camino, aunque eso significara hacer sufrir a Tutieu. «¿Lo entiendes, Tutieu? Necesito irme, ya no puedo seguir así». Tutieu intentó aferrarse a él, pero todo parecía inútil. Solo pudo quedarse allí mirándolo al hombre que amaba preparándose para irse. «No quiero que te vayas, pero tampoco puedo obligarte a quedarte si no lo deseas», dijo entre sollozos. «A partir de ahora cada uno tomará su propio camino. De todas formas, te deseo lo mejor». Uri empujó un poco más su maleta mirando atrás por última vez. Tutieu se quedó allí con los ojos tristes, pero también con una fortaleza en su manera de aceptar todo. «Gracias, Tutieu. Te extrañaré», dijo Uri, luego dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente como si no pudiera detenerse.
Ambos sabían que aunque tuvieran una última oportunidad para decir lo que sentían, todo ya había llegado demasiado tarde. Uri se fue y Tutieu se quedó atrás observándolo irse con el corazón lleno de sentimientos que no pudo expresar. Se dieron una oportunidad para decirlo todo, pero al final la separación fue inevitable. Uri y Tutieu, por mucho que se amaran, no pudieron superar las barreras que la vida les puso.